Hola, ¿qué tal a todas y todos las personas que se están conectando a esta hora con la radio de la Universidad del Biobío y VBTV, las plataformas de comunicación de la Universidad del Biobío? Hoy estamos con un programa muy especial, seguimos con la serie de Mujeres VB, pero hoy con un capítulo muy especial porque el próximo 5 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y para hablar sobre este día y sobre todo lo que tiene relacionado con los pueblos originarios y sobre la condición de ser mujer, hemos tenido que invitar a dos mujeres que están conectadas con la Universidad del Biobío, que trabajan con la Universidad del Biobío y que están relacionadas con el tema. En primera instancia quisiera presentar a Gloria Cayupe Raín. Ella es trabajadora social, licenciada en trabajo social, tiene un diplomado en prevención social, liderazgo intercultural, candidata a magíster en desarrollo humano y local de la región, y es una emprendedora de todo tipo en gestión cultural, en proyectos de economía. Bueno, no voy a seguir porque ella misma ya tiene su propio reconocimiento. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mauricio por la invitación. Bienvenida a este espacio. Y también tenemos otra invitada de lujo el día de hoy, porque es la académica también de la Universidad del Biobío, Sandra Salamanca Ríos. Ella es asistente social, licenciada en trabajo social, con una maestría en Derechos del Niño y la Mujer. Y está en un doctorando en estudios sociales latinoamericanos. Y como dato concreto, fue reconocida en el año 2019 como la Mujer del Año por la Municipalidad de Concepción. Entonces, una gran invitada. Sandra, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Mauricio, gracias por la invitación y gracias también por la publicidad extra, ¿no? De Mujer del Año. No, pero sí es muy chistoso. Pero es un orgullo para nosotros, ¿ah? Porque tenerte Gracias. también en la universidad es maravilloso. Bueno, yo les quería comentar que el Día de la Mujer Indígena se conmemora el día 5 de septiembre desde el año 1984 en honor a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien lideró una parte importante de la rebelión de su pueblo contra la colonización de los españoles. Con el reconocimiento de este día se conmemora los diversos esfuerzos y resistencias de las mujeres en la lucha por defender sus territorios e identidad desde hace siglos. En recuerdo a este acontecimiento histórico, la Dirección General de Género y Equidad, con colaboración de Comunicación Estratégica, ha organizado esta instancia de conversación, la que tiene como propósito destacar la vivencia de la mujer perteneciente a los pueblos originarios y a su vez como miembros de nuestra comunidad VB. Este es como un pequeño preámbulo que le damos a este día, como para que las personas sepan. Y yo quisiera como empezar con Sandra, por al azar, no quiero darle ninguna prioridad a ninguna de las dos, pero digamos, Sandra, ¿qué significado para ti le otorgas la conmemoración del Día de la Mujer Indígena? Bueno, ahí yo creo que hay tensiones, ¿no? Tensiones entre aquello que tiene que ver con el reconocimiento al liderazgo, a los roles, a las funciones, a la historia, a la ancestralidad que como mujeres mapuche o de pueblos originarios hemos cumplido tanto para la subsistencia de nuestro pueblo como para el bienestar común, ¿no? Los conocimientos ancestrales que portan los pueblos originarios y en particular las mujeres, básicamente lo que hacen es construir una mejor sociedad, ¿no? Y desde ese punto de vista, por un lado, podemos decir que es un avance cuando desde lo público o desde la institucionalidad pública se reconocen aquellas funciones. Pero por otro lado, pareciera ser un contrasentido que se reconozca un día desde quienes son los principales opresores de los pueblos indígenas, ¿no? O de los pueblos originarios. Pienso un poco, cuando tú señalabas el tema de el motivo por el cual había surgido este reconocimiento a partir de la lucha de Bartolina Sisa,
que fue torturada, desmembrada, ¿no? Hay un ensañamiento ahí como ejemplificador para las demás mujeres de pueblo con respecto a tomar esta bandera de lucha de liberación. Y me recordaba mucho celebrar o conmemorar este día como más bien es pensando en lo que está sucediendo con las mujeres mapuches horticultoras en Temuco, con las mujeres mapuches de los territorios de Tirúa, de Puerto Choque, con las mujeres mapuches que fueron reprimidas esta semana en Collipulli, manifestándose, ¿cierto?, a favor de la libertad de los presos políticos mapuches. Entonces hay un contrasentido ahí, ¿no? Por una parte de reconocer esta lucha de libertad por sus pueblos, por parte del Estado, pero por otro lado castigar ese mismo rol y funciones de ser parte de esa lucha. Entonces, a mi parecer, sirve como una instancia para visibilizar justamente esta doble cara, ¿no? De por un lado decir, bueno, sí reconocemos la importancia que tiene la mujer mapuche, afro o de cualquier otro pueblo originario de América Latina o de Abya Yala, pero por otro lado también visibilizar el rol que el Estado hoy en día está cumpliendo hacia nosotros como mujeres de los pueblos, ¿no? Gloria, lo mismo pregunto para ti. Es cierto lo que dice Sandra, o sea, siempre es ambivalente las celebraciones que conmemoran, es que no se puede decir celebraciones, es la conmemoración de lo que tenga que ver con el género, porque siempre es ambivalente, se conmemora un hecho negativo, por así decirlo, un hecho trágico. Para ti, ¿cómo lo visualizas tú, Gloria? Mira, comparto plenamente lo que señala la Lamien Sandra. Tiene una contradicción bien profunda el hecho de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer Indígena a raíz de la muerte de una mujer aymara, quechua, guerrera, muy reconocida en su época por liderar también los procesos de resistencia frente a los españoles. Entonces, y además este día de reconocimiento surge desde los pueblos originarios, no es que tampoco las instituciones planteen un reconocimiento a la mujer indígena. Entonces, desde ahí ya yo veo que hay un contrasentido respecto de la conmemoración. Ahora me parece a mí, desde mi punto de vista, que exista este día como una oportunidad para reflexionar efectivamente en torno a esta brecha que hay respecto de el rol o la importancia que tienen, que juegan las mujeres, y en este caso particular las mujeres indígenas dentro de esta conformación o la relación que hay entre la sociedad y la familia, la educación y todo lo que implica ello, pero por otro lado el bajo respeto precisamente a ese rol, porque pareciera que está mucho más, una escala mucho menor respecto de la función, y aquí no quiero entrar en juego ni en disputa de quién es más importante, si el hombre o la mujer, sino simplemente a que, y eso es una cuestión que hemos sabido siempre, que hay como un castigo por ser mujer, pero hay un doble castigo al ser mujer indígena. Entonces, a mí me parece que estas instancias o que el hecho de que exista este día y que estemos en nosotros instancia conversando sobre el rol que tiene la mujer indígena, me parece que es una oportunidad para reflexionar en torno a una deuda histórica que hay respecto a la labor y a la dignidad que tiene la mujer en los distintos espacios de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que a lo largo del continente no existe un género y también un grupo específico de la población que haya sido más maltratado y que haya sido más, de alguna forma, pasado a llevar. Y en Chile, justamente como Sandra lo decía, estamos viviendo una situación compleja con ese aspecto. Yo quiero ahora hacerles otra pregunta, es en relación a qué aspectos de sus experiencias de vida reconocen en la confluencia de ser mujer y pertenecer a un pueblo originario de Chile, pero ya como en tu aspecto personal, Sandra. Yo te escuchaba hablar, Mauricio, y escuchaba a mi ñaña, y me venía a la cabeza también como este patrón de control, dominación sobre el género y sobre la raza desde la mirada de Aníbal Quijano, esta colonialidad, ¿cierto? Se expresa de maneras muy crudas hoy en día, y me acordaba mucho de cuando
a Ana Tijoux, una panelista, le dijo la cara enana, ¿no? Como una ofensa. Y eso es bien interesante porque ese racismo, ese ensañamiento hacia los pueblos, donde justamente las mujeres sacamos la peor parte, ¿no? Yo estuve en conversaciones hace poco con una mujer que estuvo en la resistencia en el Alto, en Bolivia, a propósito de la dictadura que ellos están viviendo, y decía, bueno, nosotros teníamos miedo de que nos violen, de que nos maten, de que nos abusen, o sea, cualquier tipo de opresión que sufren los pueblos, nosotros por el hecho de ser mujeres la sufrimos con mayor intensidad, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando tú me preguntas esto de la confluencia de ser mujer y ser mapuche, es bien tremendo, porque yo me crié entre el campo y la ciudad en un lugar que se llama Padre Las Casas, que está al lado de Temuco, y que es un lugar de migración histórica del pueblo mapuche, y que dicen los historiadores que ahí llegaban los mapuches que construían al otro lado del río, en Avenida Alemania, las casas de los dueños de los fondos, ¿no? O sea, en el fondo llegaban a trabajar para quienes les habían despojado de sus territorios, a propósito de este cambio en el sistema, ¿no? Y lo traigo a colación porque siempre pensamos desde una mirada muy colonial lo que es el ser, ¿no? Lo que es la identidad. Y eso a mí me provocó muchas tensiones en este proceso de ir creciendo y de ir aceptándome como mujer y como mujer mapuche, ¿no? La verdad es que hasta octavo básico yo pensaba que éramos todos iguales y que todo el mundo iba al campo y iba a los guillatunes y sabía lo que era una machi, conocía lo que era un lonco, porque siempre me crié en esta parte del mundo, ¿no? En Padre Las Casas, donde además todos éramos migrantes de territorios del campo, pero además la mayoría éramos mapuches también. Sin embargo, cuando cruzo al liceo, al A28, actual Pablo Neruda, ahí me di cuenta sí de esta fuerza del racismo existente, ¿no? Esto de que las mejores instituciones en la ciudad tengan nombres extranjeros, el liceo alemán, ¿cierto? Avenida Alemania, como una exaltación hacia lo europeo, y por supuesto donde nosotros no entramos porque no somos ni rubias, ni altas, ni flacas, ni de pelo, ni de tez tan blanca, ¿no? Y ahí empiezo a resentir esta discriminación del mismo entorno donde has vivido toda la vida, pero además también desde los mapuches urbanos, ¿no? Cuando uno está en el campo, nadie te anda diciendo tú eres mapuche porque tienes apellido o porque no tienes apellido. La gente conoce la historia de tu familia, conocen tus raíces, ¿no? Toda la vida hay estado en el mismo sitio. Nosotros, el documento más antiguo es de 1800 y algo, y aparece ahí Bartolina Quiñenao, que es la que desde lo legal da origen a la raíz paterna, ¿no? Sin embargo, con la instalación de un sistema, podríamos decir, de Estado occidental, patriarcal, se pierden los apellidos si es que no vienen por el linaje paterno, ¿no? Y desde ese punto de vista, a mí me pasa que cuando llego entonces a la ciudad, hay un cuestionamiento al ser mapuche, ya por no ser tan morena, o por no tener los apellidos, o por seguir estudiando después en la universidad. Entonces me pasa que esta confluencia entre ser mujer y mujer mapuche, o ser mujer mapuche, ha sido una tensión permanente en el desarrollo de mi vida. Una, por aceptarme, y en los 80, con un discurso muy discriminador de parte de las instituciones del Estado, donde los mapuches éramos los flojos, los borrachos, los feos, ¿no? Y después, hoy en día, donde los mapuches se ha ido transformando en el terrorista, ¿no? Entonces me pasa que entonces yo asumo mi identidad mapuche, porque en el fondo nadie puede negar lo que es, dicen en el campo, y aunque la mona se vista, sea mona queda, dicen por ahí también, entonces dicen, bueno, pues si tú eres mapuche porque naciste en una familia mapuche, porque te criaste en un contexto mapuche, y tengas los apellidos o no, eso tiene que ver con un sistema, con imposición externa. Pero también me pasa hoy en día, ¿cierto?, que el hecho de estar en un espacio académico genera mucha desconfianza desde el pueblo mapuche, desde las mismas lamien, porque han vivido una historia de despojo y expropiación, de colonización y de extracción de saberes. Entonces, para mí ser mujer mapuche es estar siempre en esta contradicción interna, ¿no? Cómo soy fiel
a mi emocionalidad, mi espiritualidad propia de ser mujer mapuche, pero también convivo en un contexto que no es mapuche. Para ti, Gloria, ¿qué significado, qué aspectos le das a la confluencia de ser mujer y pertenecer a un pueblo originario? Definitivamente lo de la discriminación, obviamente, como dice Sandra, es una parte bien importante. ¿Tú has vivido eso también, Sandra? Perdón, Gloria. Gloria. Bueno, yo tuve la fortuna de criarme, de nacer y criarme en el campo, en la bella comuna de Lumaco, y en mi reducción de origen que ancestralmente perteneció a mi familia. Y tuve la oportunidad también de ser criada por mujeres muy, muy valientes. Yo tengo una madre, unas abuelas, ambas, que una hoy ya no está, pero sus enseñanzas están siempre presentes. Y las menciono porque yo creo que gran parte de lo que hoy día soy como mujer se lo debo a ellas, precisamente. Cuando hablo de que tuve la fortuna de crecer en ese ámbito, a mí me criaron siempre sabiendo quién soy, pero también siempre con un temor, y yo recuerdo siempre a mi papá cuando nos decía que teníamos que estudiar, él nos inculcó mucho la importancia de estudiar, pero de que teníamos que ser alguien en la vida, como que si no estudiamos, no éramos nadie. Entonces eso también es bien crudo, que te lo inculquen desde chico. Pero también tuve una familia que fueron muy claros en explicarte qué es lo que había fuera de la comunidad. Entonces allá vivíamos un ambiente de amor, de paz, de tranquilidad, de disfrutar la niñez, el compartir con la familia, compartir con las comunidades, de ir al guillatún, de participar de los palín. Y nunca había nada, nunca había un temor de que algo nos pudiera pasar estando en ese entorno. Sin embargo, cuando luego, bueno, esto fue en el campo, en mi niñez, ¿cierto? Después tuve que emigrar ya al pueblo, porque ya no podría denominarlo ciudad, porque es un pueblo chico, pero me voy al pueblo a estudiar, a hacer séptimo básico, todavía una niña de 12 años, 11 años. Entonces, me tengo que ir y ahí empiezo como a vivir un poco esto que mis papás siempre me dijeron con lo que había que tener cuidado, que cómo nos miran desde fuera, nos decía mi papá. Y yo creo que experimenté en la época del liceo una discriminación bien fuerte, y fíjate que no solamente por ser mujer mapuche, sino también por ser del campo. Entonces ahí había hoy día ser del campo, como que el que tiene un campo parece que no tiene un prestigio mayor, pero antes no era así. Antes, si tú eras del campo, te miraban extraño, pero si además eres mapuche y además mujer, más todavía. Entonces yo ahí en esa época empecé a experimentar lo que era sentir la discriminación, o que te dijeran, y lo escuché por compañeras que uno decía, bueno, yo no veía tanto color tanta diferencia en el color de piel, pero la compañera vivía en el pueblo y yo venía del campo, entonces también me dijeron india campesina. Y yo ante eso, al principio era como bueno, es nomás, te olía así, pero también crecí sabiendo que en algún momento me iba a tocar vivir eso. Mis papás fueron súper claros en eso. Pero digo que tuve la fortuna porque a pesar de eso, yo siempre fui la que destacó en el liceo porque era la que recitaba en Mapudungún, la que lideraba todos los procesos que tenían que ver con la conmemoración de los pueblos originarios, el Huetripantu, el Día de la Mujer, etc. Entonces, a pesar de la discriminación que por una parte estaba sintiendo, yo como que eso era como que me daba más fuerza para decir, esta soy yo, o sea, yo soy una mujer que proviene de un pueblo que es guerrero, que es sabio, que ha sobrevivido ancestralmente, un pueblo que ningún pueblo puede decir que sobrevivió a 300 años de guerra, y permanecemos hoy día más vivos que nunca, y no perdiendo nunca la raíz de quiénes somos y de dónde venimos y quiénes... desde donde
nacimos y hacia dónde queremos llegar. Yo creo que eso es una cosa en donde los mapuches no nos hemos perdido. Yo creo que ahí estamos bien claros, y en ese rol y como mujer tengo súper claro quién soy, y en todos los espacios en donde me ha tocado participar, en la academia, en distintos proyectos con comunidades, en proyectos con instituciones gubernamentales, y siempre me he parado desde el yo, Gloria Cayupe Raín, un profesional hoy día, pero antes de ser profesional yo nací mapuche, no nací siendo trabajadora social, soy mapuche. Y me siento orgullosa de lo que soy, porque si no lo sintiera estaría negando también mi historia, y estaría negando a las mujeres de mi familia, que fueron mujeres muy empoderadas, muy dialogantes, muy sabias en educarte, digamos. Sí, es cierto, a veces una condición difícil hace que las personas saquen lo mejor de uno, ¿no? O sea, yo lo he tenido que vivir como inmigrante, ¿sí? De aquí, de este país. Yo soy un hijo adoptivo, no sé si de Chile o del país mapuche, todavía no me... Pero soy también... Oye, no sabes quién te quiere adoptar. Todavía no. Pero sí, es cierto, o sea, a veces esa condición lo potencia a uno muchísimo más, y eso es verdad. Ahora, yo quisiera llevarlas a otro plano, y es que en los últimos años, o sea, los últimos años en Chile y en el mundo, se ha vivido una explosión del movimiento feminista, y obviamente de la lucha contra de los derechos de la mujer a nivel nacional, local, por todas partes, en todos los ámbitos. De hecho, nos cambió nuestro propio lenguaje y tenemos que expresarnos de forma distinta y somos más cuidadosos. Yo me considero uno de los que quiere aprender, que no me creo que lo haya logrado, pero soy de las personas que quiere aprender. Pero yo quisiera preguntarles cómo se ha vivido esta situación dentro de las comunidades mapuches, porque para mí, desde afuera y de lo que puedo observar, yo creo que las mujeres mapuches son muy fuertes, les tengo miedo un poco, pero son muy fuertes. Está bien eso. Pero quisiera ver cómo han analizado ustedes esta situación, ¿sí? de lucha de los derechos de la mujer dentro de la comunidad mapuche. Sandra. Bueno, yo creo que ahí tendría que dividir mi opinión en dos, ¿no? Por una parte, yo participo de Tragún de mujeres mapuches de diferentes territorios, del Tragún de mujeres mapuches autoconvocadas de la región del Biobío, donde hay mujeres de Tirúa, de Cañete, de Levo, jóvenes, de Hualpén, hay machi también. Y yo me doy cuenta que en ese grupo de mujeres con el cual yo me reúno, claro, el tema de la reivindicación de los derechos propios, podríamos decir de alguna forma, asociado a nuestra condición de mujeres, es un tema, ¿no? La reivindicación de los espacios políticos, de las vocerías, la reivindicación de las formas de lucha propias, es un tema, no es ajena a la conversación en torno a los feminismos, ¿no? Sin llegar a definirnos como mujeres o sin llegar a definirnos quizás grupalmente, porque individualidades sí hay mujeres con las cuales nosotros nos juntamos a conversar, que sí se han definido como feministas. Colectivamente aún no hay ese consenso, ¿no? De cuál es la manera más apropiada de autodenominarnos en estos procesos de reivindicación de espacios, ¿no? También hay procesos que tienen que ver con la necesidad de la descolonización, de la despatriarcalización de los espacios, y por lo tanto también, ¿cierto?, de asumir, podríamos decir, quizás desde la mirada externa en los lugares protagónicos, ¿no? Y que además han sido procesos que se llevan a cabo, pero como estamos en una sociedad machista y patriarcal, no se logran visibilizar, ¿no? Nosotros conversamos, bueno, cuando los Lamien caen, los Huentru Lamien caen presos, los hombres caen presos, asumir la prisión política, no solamente está el hombre, ¿no? También está la mujer que se queda en el campo, que es la que hace que todo siga funcionando, que produce, no sé, la huerta, los animales, el telar, y que cuida a los niños, y además la familia extensa que vive en ese territorio.
Por lo tanto, estas sanciones, ¿cierto? Nuevamente invisibilizan un poco desde la mirada pública el rol de la mujer, ¿no? Cuando sale en la tele, aparecen, ¿cierto? Siempre el rol protagónico de los hombres pareciera ser en la lucha y se invisibilizan las vulneraciones y los sufrimientos y padecimientos que viven nuestras ñañas a propósito de esas presiones políticas. Pero también hay otros lugares, como por ejemplo el LOF en el que yo vivo, donde hay muchas mujeres profesionales que salen a trabajar. Por ejemplo, en el caso particular de mi familia, mi abuela es profesional, mis tías, mi mamá, mi papá, yo soy profesional y mis hijas piensan que lo más lógico para una mujer mapuche es ser profesional, ¿no? Y por lo tanto aprender la cocina, el hilado, como parte de tu identidad, pero no como lo que tú necesariamente vas a determinar como forma de vida, ¿no? Entonces, eso genera un quiebre, ¿ya? Cuando uno conversa con las lamien, les dice, no, en realidad los hombres en el campo igual son machistas, igual son patriarcales, ellas como que toman mucha distancia, ¿no? Me ha pasado cuando he ido, por ejemplo, a Huentelolén, cuando estoy en el LOF en Folilco, o cuando fui al último Coyaitún de Maquehue, que como las mujeres adultas se sienten muy interpeladas por este reclamo, ¿cierto? De mayor visibilidad que tenemos las mujeres jóvenes, o de asumir liderazgo, o también ven el feminismo como algo negativo, ¿no? Como algo externo, como una ideología que viene nuevamente a colonizar procesos de cosmovisión propia. Y me acuerdo clarito una vez que nosotros estábamos hablando de esto en un trabún y una lamien mayor dice, bueno, pero ¿para qué quieren más visibilidad ahora? Si finalmente la que toma las decisiones de la ruca somos nosotros. O sea, como ¿para qué queríamos visibilidad pública si finalmente las que teníamos el poder en la familia mapuche éramos las mujeres? Y eso es fuerte, ¿no? Es fuerte sobre todo porque esta tensión que yo digo en la que uno vive es algo muy patente, ¿no? Como yo me reconozco también en esas mujeres o no me reconozco en aquellas. Y también es muy humana porque permite determinar que no existe como la heterogeneidad de los pueblos, ¿no? Somos un pueblo, nación vivo y por lo tanto pueden haber gente que se defina feminista como mujeres que no. En mi caso yo siempre digo lo mismo, yo entro y salgo del feminismo. Hay situaciones en las cuales el feminismo a mí me sirve como una herramienta para poder cuestionar la dominación que vivimos como mujeres en ese sitio. Y me acuerdo clarito una lamien de Victoria que me decía, yo cuando regreso al campo y mi papá me da órdenes, las sigo sin cuestionarlas. Pero si yo estuviera en la ciudad y un hombre me diera órdenes, incluso mi mismo padre, yo sí las cuestionaría. Entonces yo creo que ahí hay un proceso, como cualquier pueblo, que estamos reflexionando, que estamos reuniéndonos, que estamos conversando, generando espacios de diálogo, pero que claramente la reivindicación, o sea, las mujeres mapuche, con las que yo me reúno, nos damos cuenta que estamos en una situación de desventaja. El tema es cómo abordamos esa situación de desventaja material, ¿ya?, en la interna del pueblo, y como postura política hacia afuera. ¿Sí? Y yo creo que ahí está el debate. Gloria, ¿y tú cómo ves la situación? Ay, yo creo que las mujeres a lo largo de la historia, en los pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas, han sido protagonistas indiscutibles en los procesos de cambio que se han dado en la sociedad. Y eso es súper palpable, sobre todo hoy día, cuando, bueno, yo les comentaba que vengo de una familia del campo, mapuche, muy tradicional, pero también con una cuota bien marcada de machismo. Y eso yo creo que no porque somos un pueblo indígena, ancestral, estamos ajenos también a lo que ha marcado de cierta forma la forma de relacionarse en la sociedad en general. Y ocurre que a mí me pasó desde muy chica que
y me recordaba eso cuando Sandra comentaba su diálogo con una ñaña de Victoria, y a mí me pasaba que yo siempre debatía todo a mi papá. Siempre, pero así siempre. Yo creo que nunca, le voy a preguntar de repente, pero yo creo que nunca le hice caso a la primera. Pero era porque yo encontraba que era una contradicción tan grande el hecho de que mi mamá estaba en la casa, mi mamá hacía la huerta, mi mamá veía los animales, bueno, nosotros jugamos un rol importante ahí en el tiempo que estábamos en la casa y que no estábamos en la escuela, y mi papá trabajaba todo el día fuera de la casa y llegaba en la tarde. Entonces yo veía a mi mamá, que mi mamá trabajaba todo el santo día, o lavando ropa, o estando en la huerta, viendo los animales, que preocupándose de la comida de la casa, que si faltaba algo no faltaba, que el aseo de la casa y todo lo que ello conlleva. Y después llegaba mi papá y había que tener la comida servida. Entonces yo alegaba... La presa más grande. Claro, pues. Entonces yo discutía siempre con él, y de hecho siempre en mi época de adolescencia fue mucho peor, porque yo creo que ahí llegó una instancia en que casi me sentí como obligada a irme, porque que ya discutíamos mucho con mi papá, pero era por eso, era porque yo no aceptaba que por qué él tenía que dar las órdenes de la casa, si las decisiones durante la cotidianidad del cómo se da la dinámica familiar las tomaba mi mamá. Y yo veía a ella trabajando duramente todo el día y parecía que socialmente era súper, o es todavía, que no, ellas no se cansan, o sea, ellas no trabajan, ellas están en la casa. Entonces el que sale a trabajar es el hombre. Y por otra parte, mi papá con esa carga tan importante de decir... No, es que el hombre de la casa y yo tengo que llevar el sustento a la casa y tengo que ser quien lleva el dinero a la casa. Y yo decía, pero ¿por qué una mujer no lo puede hacer? Entonces, y discutía yo mucho con mi papá, mucho eso. Y de hecho recuerdo que siempre yo le dije, mira, yo no voy a depender de un hombre, papá. Porque además te instalaban mucho de que tenías que saber cocinar, tenías que saber mantener una casa, tenías que saber criar a los niños. Entonces yo no nací, papá, no nací para recibir órdenes de un hombre y solo para criar niños. Si yo quiero ser mamá lo voy a hacer, pero no porque sea una imposición social ser mamá. Y discutí toda la vida con él. Y yo creo que hace pocos años atrás, mi papá recién asume que yo no soy la mujer que fueron la gran mayoría de la familia, que como muy sumisa, muy de la casa. Yo fui la primera profesional de la familia, pero además la primera profesional mujer. Entonces, y eso también llevó a todos mis hermanos a obligarlos, obviamente, a que también tenían que estudiar. Yo digo que a pesar de que mi papá nos inculcó mucho la importancia de estudiar y que si no estudiamos no íbamos a ser alguien en la vida, pero fíjate que también había un sesgo que estaba un poquito más cargado a los hombres. ¿Por qué? Porque a ellos les instauraban que eran quienes tenían que llevar el sustento a la casa. Entonces las mujeres teníamos que estar ahí, haciéndonos cargo de todos los quehaceres, de atender al marido, de atender a los hijos, de atender la casa, pero en el fondo no se proyectaba que las mujeres fueran a trabajar y llevaran el sustento a la casa. Entonces cuando yo le decía a mi papá, yo voy a ser mamá, pero voy a ser mamá soltera, ya eso fue un choque gigante para mi papá. Voy a estudiar, voy a trabajar y no voy a depender de nadie. Y eso obviamente le costó también asumirlo porque estaba instaurado dentro de su crianza. O sea, yo tampoco lo culpaba de eso. Y no lo culpo tampoco. Menos hoy día, porque hoy día yo veo a mi papá cocinar y de hecho nos prepara el desayuno y nos prepara unas ricas sopaipillas los sábados en la mañana cuando vamos a visitarlo. Y es otra persona. Es un papá que yo nunca vi cuando yo fui niña. Yo vi a un papá muy... impositivo, muy estructurado, muy rígido, con sus normas y sus reglas en la casa. Yo decía de repente que parecía un regimiento, esta cuestión que uno no podía ni mover los pies porque algo estaba pasando. Entonces, para mí es súper
importante el rol o la visibilidad que poco a poco se ha ido abriendo las mujeres en el ámbito de la sociedad. A mí me enorgullece mucho hoy día ver que gran parte de las lideresas de asociaciones indígenas, lo pienso acá en el Gran Concepción, están liderados por mujeres. Hoy día las comunidades indígenas en el ámbito rural están gran parte conformadas por mujeres, cosa que yo no recuerdo que haya sido así cuando yo era niña. Yo recuerdo que quienes lideraban todos los procesos eran hombres, pero eran siempre acompañados con mujeres. Entonces, de repente, como la mía Sandra decía, el hombre, de repente, sobre todo ahora en comunidades que están viviendo y palpando un poco la violencia del Estado, donde antes son detenidos y las mujeres se quedan en la casa, pero las cosas siguen funcionando igual en las comunidades. Entonces, yo creo que hoy día el hecho de que exista, por ejemplo, un Día Internacional de la Mujer Indígena sirve para relevar, para visibilizar, para reflexionar acerca del histórico rol y la trascendencia fundamental que ha tenido la mujer en el cómo se ha desarrollado la sociedad en general y particularmente dentro del mundo mapuche. Sí, al parecer la lucha de las mujeres es transversal, no tiene etnia, no tiene raza, no tiene nada, y ha sido una lucha en realidad constante. Sí tiene, claro. Lo que pasa es que igual hay el aporte de las mujeres feministas afro en torno al concepto de la interseccionalidad, justamente para dar cuenta que las opresiones que vivimos, todas las mujeres vivimos opresiones, ¿no? Pero no todas las opresiones son iguales. Claro, sí, eso sí es verdad, se diferencia. Pero las mujeres no se están dejando en ninguna de las etnias, todas están luchando parejo. Bueno, yo ahora les quería hacer otra pregunta, y es que, bueno, evidentemente Chile está viviendo un momento histórico, porque, bueno, estamos en lo de la pandemia, pero previamente estábamos en una crisis social donde se están replanteando todos los fundamentos de Chile, donde se está buscando hacer una renovación de la Carta Magna y de poner unos nuevos términos para la convivencia. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el rol que debería jugar la mujer de los pueblos originarios en esta sociedad nueva de Chile que está tratando de cambiar las normas? Sandra. ¿Cuál debería ser el rol? Ay, qué difícil la pregunta, ¿no? Desafiante. Totalmente, y además así es como una pregunta, como dicen, tiene que mojarse el potito. Claro. Sí. Bueno, yo creo que, no sé si existe un rol extra, ¿no? Que deberían jugar las mujeres. Nosotros con la ñaña hemos dicho, bueno, las mujeres siempre han estado, lo que pasa es que no han sido visibilizadas, entonces no sé si hay algo nuevo que tienen que hacer las mujeres que ya no hayan hecho para este proceso de nuevo pacto social, ¿no? Para este nuevo contrato social. Yo creo que aquí lo que hay que, o más bien quizás la tarea que tenemos todos, ¿no? Porque lo de las mujeres no es el tema de las mujeres, o sea, nosotros decimos, es como cuando dicen, no, es que el problema es de las mujeres, pero las mujeres no viven solas, aisladas en una isla perdida, sino que se construye el problema de manera relacional, ¿no? Hay un conflicto, un problema, una situación de invisibilización, de inferioridad, de discriminación, de lo que sea, pero eso es relacional. Y por lo tanto, si yo miro la construcción de este nuevo pacto social, a puerta, ¿cierto?, de un plebiscito, lo primero que para mí surge como una necesidad es reconocer esta igualdad, podríamos decir, este protagonismo que han tenido las mujeres, este protagonismo invisibilizado a través, por lo menos, de la paridad en la participación, ya sea en una asamblea constituyente o una convención constituyente. Eso a mí lo primero que me surge, ¿no? Yo creo que las mujeres de pueblos originarios, las mujeres afrodescendientes, las mujeres mapuches, nosotros siempre hemos estado en los procesos democráticos de nuestros pueblos. ¿Qué más democrático que, por ejemplo, un Coyaitún, ¿no? Un Tragún, donde tú tienes la posibilidad de ejercer democracia directa? O sea, un Coyaitún, que es algo parecido a un parlamento, a un congreso,
donde nosotros podemos dar nuestra opinión directamente e influir en las pautas de crianza de los hijos, o influir en la forma que políticamente vamos a adoptar frente a algún tema. Esa posibilidad de democracia directa o de esa calidad de democracia no la tiene el pueblo chileno. O sea, la posibilidad de que cualquier nacional chileno vaya y exprese en el Congreso su punto de vista, no es tan fácil de llegar, ir, tomar un bus, bajarse en Valparaíso y meterse a una sesión, ¿no? Hay una serie de trabas ahí que no permiten esa democracia. Entonces yo creo que aquí el desafío relacional, el desafío entre pueblos, el desafío entre mujeres, pasa por reconocer ya los roles que hemos ido cumpliendo las mujeres mapuche, o las mujeres afro, o las mujeres de pueblo originario, en estos procesos de democratización. Cuando Ana Yao, en el Tragún de Temuicuycuri, en el primero que se hace al mes del asesinato de Camilo Catrillanca por parte del Estado, reclama la palabra para las mujeres y pide que las mujeres entonces sean escuchadas en los espacios de debate público. Ese ya es un rol, ¿no? Yo no podría decir, ahora las mujeres tenemos que salir a pedir la palabra porque la hemos pedido toda la vida. Entonces, quizás para mí el principal desafío de este nuevo pacto social, de este nuevo contrato social, pasa por establecer relaciones interculturales que reconozcan los procesos de dominación, de explotación que hemos sufrido las mujeres de los pueblos, ¿no? Que hemos sufrido los pueblos, y por lo tanto desde ahí mirar la vida, la realidad como una realidad intercultural, y no como una realidad fraccionada y fragmentada, ¿no? No como la interculturalidad como un ramo que hay que pasar, o como que llega el Huechipantu, vamos a ser interculturales, vistámonos todos y celebremos, ¿cierto? Hagamos sopaipilla y tomemos mudai, pero después termina el Huechipantu y hoy los indios hediondos, flojos, feos, ¿cierto? Terroristas. Eso no es una interculturalidad, ¿no? O sea, hay que apelar a que este nuevo pacto social construya relaciones interculturales que cuestionen el sistema económico-político y, por lo tanto, la posición que tenemos nosotras también como mujeres. Yo no creo que hay que crear nuevos roles para nosotras si nosotras ya estamos en la vocería. Estamos poniendo los cuerpos a disposición y para justamente la liberación de nosotras y del pueblo mapuche. ¿Y tú, Gloria, qué opinas? Yo creo que el desafío es grande, y el desafío es grande porque hay que reconocer la lucha incansable, pero también muy inspiradora que ha dado la mujer a lo largo de su historia. Y como nosotros hemos recalcado con la Lamien Sandra a lo largo de toda esta conversación, la mujer siempre ha estado, siempre ha jugado un rol, pero siempre ha jugado un rol que ha estado también súper invisibilizado. Yo concuerdo con que no sé si hay que crear nuevos roles o imaginar otra cosa distinta a lo que ya ha hecho las mujeres. Pero sí creo que hay una deuda importante en reconocer cuáles son los aportes que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y que no solamente tiene que ver con preservar la cultura, con estar dedicada a los procesos educativos, del cuidado y protección de las familias y qué sé yo, sino también hoy día tenemos otra realidad, que habemos, ¿cierto?, mujeres profesionales, habemos mujeres, ¿cierto?, que se han destacado en la ciencia, en la política, en la academia, cosa que hace, no sé, 15, 20 años atrás no era tan común. Y la mujer, con esa lucha incansable que yo menciono, se ha ido abriendo espacio en las distintas esferas de participación y ha estado siempre pidiendo la voz. Pero lamentablemente vivimos y nacimos en una sociedad en donde las decisiones parecieran estar tomadas siempre por hombres. Entonces yo creo que el desafío está por ahí, construir como estas relaciones de respeto y de reconocimiento mutuo, porque aquí hay que reconocer, y en eso yo creo que las mujeres no nos perdemos, y yo creo que Sandra va a coincidir conmigo, en que hay que reconocer que las mujeres tenemos muchas capacidades y somos capaces de desenvolvernos en cualquier escenario. Y yo creo que somos quienes más hemos implementado
diálogos interculturales hemos sido capaces de avanzar un poco hacia la construcción de una sociedad que sea mucho más amena, mucho más en equilibrio para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros estudiantes, para quienes hacemos docencia también. Yo me acuerdo que, no recuerdo el año exactamente, pero tuve la oportunidad de ser elegida como líder del Sur, un reconocimiento que da el diario El Sur, en 2 oportunidades, y estaba dentro de las 50 líderes jóvenes del Sur. Y la primera vez, que creo que fue en el 2012, no recuerdo bien, pero yo veía la foto, después la foto que salió en el diario, y habíamos contadas las mujeres que estábamos dentro de ese reconocimiento. Y yo decía, pero si yo a donde voy a distintas instituciones, distintas comunidades, distintas organizaciones, hay muchas mujeres jugando un rol tan importante para que esas instituciones funcionen, y resulta que cuando hay que reconocer a alguien, por lo general se reconoce al hombre. Es una cosa muy, muy, muy contradictoria. Entonces yo creo que el desafío mayor es lograr ese reconocimiento mutuo, pero construir relaciones que estén basadas en el respeto, en establecer relaciones interculturales que sean efectivas, que no solamente tengan que ver con que compartamos un mate y ya estamos siendo interculturales, con que yo use o te salude en Mapudungun, ya estoy siendo intercultural. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un respeto y con un reconocimiento profundo respecto del ser de las mujeres, mapuches, aymara, afrodescendientes o mujeres chilenas. Entonces, el desafío yo creo que está ahí, y en ese espacio lo vamos a ganar, y lo vamos a ganar entre todos. Yo creo que no es una lucha solamente de las mujeres, sino también de los hombres que están en este momento tomando decisiones, que también tienen que irse y tienen que estar en tu grupo, Mauricio, de aquellos que quieren aprender, que están dispuestos a construir una sociedad que sea mejor para todos. Y ahí, y eso construyendo normas que sean aceptadas por todo, pero por sobre todo, ¿cierto?, reconociendo en pleno los derechos y las labores que ha ejercido la mujer a lo largo de la historia. Bueno, vamos a seguir luchando y esforzándonos día a día. Este programa es muy intercultural, quiero decirlo. Sí. Y esperemos que sea del agrado de todos. Finalmente, yo las quiero llevar a un ámbito, y es como decía Sandra en su intervención, que a veces la interculturalidad pasa por tomarnos un mate, comer sopaipilla y cosas así como clichés. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la universidad? Porque estamos en un ámbito académico. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la Universidad del Biobío y en general todas las universidades del Estado para generar unos mejores espacios y realmente crecimiento sobre los temas de género y también de los pueblos originarios? Sandra, ¿tú qué opinas? Esta pregunta sí que es polémica. Bueno, no sé si... Mejor para el final. Hartos desafíos, ¿no? Hartos desafíos. Yo creo que, bueno, hay coincidencia en el mundo de la academia, o al menos en el mundo de la academia que apunta por las epistemologías del sur, por los procesos de descolonización, el rol que cumple la universidad en torno a la reproducción de un modelo colonial de saberes, ¿no? Ahí hay la negación de las epistemologías propias de los territorios y por lo tanto la instauración de una forma de conocer. Boaventura dos Santos dice redistribuir el conocer para redistribuir el poder, ¿no? O sea, en el fondo el conocimiento hoy en día es poder, y por lo tanto si a ti te enseñan a conocer solo desde una mirada colonial, malamente vas a poder ahí, ¿cierto?, ver al otro como un otro igual, legítimo, complementario, que enriquece tu vida, ¿no? Entonces la universidad replica ese sistema, ese patrón de dominación y de colonización externo. Yo me acuerdo cuando recién llegué a la universidad el año 2016, andaba con mi tuculugún y con un machi, y otro lamien, íbamos caminando, y una persona de la universidad
no voy a decir quién porque trabaja en la universidad y además tiene un cargo muy importante, me dice, nos ataja a los tres y nos dice, oye, no, me quiero sacar una foto contigo. Y el machi dice, no, yo no quiero sacarme una foto. Entonces le digo, no nos vamos a tomar una foto. Oye, me dice, pero ¿cómo que no? Si aquí ustedes están en la universidad, todo lo que tú haces en la universidad es propiedad de la universidad. Y nosotros quedamos, pero así, paté, no, impresionados. O sea, por el hecho de andar, ¿cierto?, con nuestra vestimenta, con nuestro tuculugún, pero por estar en un espacio académico, entonces dejábamos de tener pertenencia sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras identidades, y pasamos a ser dominio de la universidad. Ese es el desafío que tiene la universidad. La universidad tiene el desafío de ser capaz de ver al otro como un otro legítimo, ¿ya? De ver el saber, el conocimiento del otro como un conocimiento legítimo, ¿no? También Galeano tiene en su poema Los Nadies, hace algo muy gráfico con respecto a eso, cuando dice los que no tienen conocimiento, los que tienen saberes, ¿no? Los que no hacen arte, sino artesanía. Bueno, esa forma de conocer es la que hay que cambiar, ¿no? Hay autores catalanes que dicen hay que botar los muros de la universidad para que entre el pueblo, ¿no? También hay autores latinoamericanos, Silvia Rivera Cusicán, que hace una crítica muy fuerte a la academia, al rol que ha tenido en esta forma de reproducción, de cómo nos relacionamos a partir de la clasificación de los conocimientos y de las personas, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuál es el desafío que tienen las universidades de Chile, pasa por dejar de vernos como objeto de investigación y vernos como sujetos activos de creación de conocimiento, ¿no? Pasa por reconocer las formas de investigación propia. Pasa también, ¿cierto?, por dejar la apropiación cultural. Hay algunos que dicen, bueno, las universidades buscan nombres bonitos para sus proyectos en Mapuzungún, pero después nunca más vuelven a las comunidades o nunca más les preguntan o les cuentan qué pasó con eso, ¿no? Entonces, a mí eso me sobrecoge mucho porque siendo consciente del lugar que ocupo hoy en día, de la suerte que tuve de poder estudiar y de que mujeres progresistas me abrieron las puertas para poder entrar a un espacio de élite, como es la academia, o como es la universidad, porque yo no soy académica tampoco, me doy cuenta que eso tampoco me valida ante los demás sujetos intervinientes en la universidad como un otro igual y legítimo. Y peor aún, si yo entonces me visto con mi tuculugún y ocupo mis joyas, ¿no? A mí me ha pasado que he ido vestida, sobre todo cuando hay actividades o cosas importantes, cuando te dicen vístase de gala, cuando uno se viste de gala, se pone su tuculugún, ¿no? Que es lo mejor, y además, como dicen en el campo, ojalá con toda su joyería para que sepan que llega una mujer importante, ¿no? Eso, y me pasa que a veces cuando llego así, la gente se acerca, otros funcionarios de la universidad, y me tocan las joyas como sin siquiera pedir permiso. Entonces, eso te dice que no basta solamente con declarar que tenemos una posibilidad de construir conocimiento intercultural, sino construimos relaciones interculturales de igualdad. A mí jamás se me pasaría por la cabeza, si llega una mujer cualquiera, con una joya bonita, a una reunión, ir y tocársela sin ni siquiera pedirle permiso. Entonces, estos reconocimientos que se hablan desde lo discursivo político, hay que hacerlos carne, ¿no? Hay que materializarlos en cómo nos relacionamos también. En la universidad hacen falta más personas de pueblos originarios, hacen falta más personas de otras nacionalidades, hacen falta más personas afrodescendientes. Hoy día los lugares que ocupan las mujeres de pueblo originario en la universidad son las personas que hacen el aseo. El porcentaje de mujeres que entran a estudiar a la universidad a nivel país es 2 puntos menor que el de las mujeres no indígenas. Y además nosotros como mujeres mapuches somos las que menos ingresamos y las que menos egresamos. Cuando una mujer mapuche entra a la universidad no tiene referente. A mí me pasa que, claro, como uno es, como decía la Gloria, rebelde y a lo mejor, ¿cierto?,
activa y combatiente en el espacio que ocupe. Vienen estudiantes que estudian ingeniería a la oficina donde yo estoy en trabajo social, o que estudian, ¿cierto?, arquitectura, o que estudian otras carreras porque se sienten perdidas en este mundo universitario. Llega una ñaña de Huentelolén, de Tirúa, hasta este monstruo que es la universidad, y mira a los demás y no ve a nadie como ella. Entonces, los desafíos son muchos. Muchos, muchos, muchos. Sandra, muy buena tu intervención. Igual que quiero agradecer que no hayas dicho el nombre porque así puedo mantener mi trabajo. Gracias por el personaje que hizo. Gloria, ¿tú cómo ves cuáles son los desafíos que tiene la Universidad del Biobío? Tú trabajas con varios proyectos que tienen que ver con la interculturalidad, pero me imagino que también tienes muchos aspectos que crees que tienen que mejorar. Cuéntanos tu opinión. Sin duda, siempre hay mucho que mejorar, y la Universidad del Biobío y todas las universidades en Chile, públicas, privadas, institutos profesionales, tiene desafíos importantes, porque este patrón de educación monocultural es un error que han cometido no solamente la Universidad del Biobío, sino todas las universidades, y en ese patrón a nosotros también nos educaron. Entonces, yo creo que la universidad primero tiene que reconocer en sus pueblos originarios una alternativa de establecer nuevas bases de convivencia que es interétnica, pero basadas en el respeto y la complementariedad, y estableciendo relaciones que sean interculturales reales. Y eso parte por reconocer al otro como una persona que es diferente, pero que tiene las mismas capacidades, los mismos derechos, las mismas oportunidades que pudiera tener cualquier otro que ingresara a trabajar o a estudiar o a investigar en la universidad. Las universidades en general se han quedado muy pegadas en hacer investigación, a investigarnos a los mapuches, y de hecho a mí me pasaba que cuando recién llegué a la universidad, y esto no fue hace tantos años atrás, 2015, tuve la fortuna de entrar a trabajar al Segur, donde un equipo súper bueno, también muy, muy cercano y además muy acostumbrado a una dinámica de trabajo en los territorios. Pero me pasaba que cuando íbamos o se hacían reuniones masivas con otras unidades al interior de la universidad, y uno se presentaba como mapuche, igual te miraban extraño. Así como, y también me pasaba que eso que mencionaba Sandra, el hecho de que te miren las joyas, de que, oye, no es que si vengo de Lumaco, oye, pero ¿cómo es Lumaco? ¿Cómo viven las comunidades? Así como que si fuéramos otro planeta que está tan alejado de la realidad o de la esfera universitaria que no logran imaginar qué pasa allá afuera. Entonces, precisamente esa es la gran barrera que las universidades tienen que romper, es conocer al otro, pero conocerlo y planteando trabajos que sean bidireccionales. No puedes seguir con la lógica monocultural y que solamente las universidades van y proponen lindos proyectos con nombre súper despampanante, pero resulta que a la hora de recoger los resultados o de trabajar, se hace solamente con la mirada desde los académicos, desde los investigadores de la universidad. Yo creo que ahí es donde está el desafío de que tienen que conocer quiénes son los mapuches, quiénes son los aymaras, estoy segura que si tú le preguntas a cualquier académico prestigioso de cualquier universidad y le preguntas cuántos pueblos originarios hay en Chile, estoy segura que gran parte de ellos no tiene idea de cuántos pueblos originarios hay en Chile. Entonces, tiene que partir por conocer quiénes son los que están ahí afuera de esta esfera universitaria. ¿Cuál es su forma de vida? ¿Cuál es su visión de desarrollo? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es la historia? Y eso precisamente es lo que ha habido como un proceso de negación por reconocer, y más bien se han centrado en investigarlos, estudiarlos y ver qué están haciendo, pero después todos esos estudios y todos esos proyectos despampanantes quedan guardados en un archivo de la biblioteca universitaria, y nunca más nadie lo conoce y nunca se supo para qué fueron hechos.
¿O cuál era el objetivo? Entonces, las universidades, a mí me toca conocer también el caso del Instituto Profesional, en este caso el Santo Tomás, y me llamó mucho la atención cuando dentro de su malla curricular para las carreras de ciencias sociales instauraron un electivo que partió al inicio con harta demanda. De hecho, no en un inicio, yo creo que hoy día sigue teniendo alta demanda, pero una asignatura que era de introducción a la cultura mapuche. Yo decía, pero por Dios, qué bueno, porque hace tanta falta que hayan profesionales que conozcan la otra realidad en las cuales tienen que trabajar, o las otras realidades con lo cual tienen que establecer relaciones, pero que sean basadas en los principios interculturales, pero profundo, no solamente con que lo pongan en la justificación del proyecto como que sí se basa en elementos interculturales, pero de intercultural en el fondo no tiene nada. Entonces, o porque van a poner el nombre ya es intercultural. Hoy día pareciera que todos los proyectos y todas las iniciativas que le ponen un nombre mapuche o dice intercultural, parece que ya por el solo hecho de ponerle ese nombre ya tiene más peso a la hora del concurso y de adjudicarse el proyecto. Pero en la práctica, ¿qué pasa en la práctica? Yo no creo que haya, y prefiero pensar que no hay una mala intención de parte y que todo lo hacen desde la buena fe de las instituciones de tener iniciativas que están orientadas al trabajo con pueblos originarios. Pero le falta a las instituciones gubernamentales, le falta a las instituciones académicas, ya las universidades, en este caso la Universidad del Biobío, por ser una universidad pública, yo creo que tiene un desafío mucho mayor. Falta conocer de verdad quién es ese otro que tenemos al frente y con ellos proponer estrategias de trabajo que sean bidireccional. Yo creo que hay que cortar de raíz eso que solamente la universidad propone, hace y dice cómo se hace y establece las reglas del juego y los otros solamente tienen que acatar. Eso ya no da resultado. O sea, yo creo que nunca ha dado resultado, pero tiene que ir orientándose hacia ese cambio y hacia otra nueva realidad y sabiendo que adelante tiene pueblos originarios que tienen una historia, que tienen una visión que es tan ricas en conocimiento y que no puede estar el conocimiento solo sesgado en lo que dice la ciencia, solo lo que dice la investigación, lo que dice la academia, como el único conocimiento válido, sino también hay mucho conocimiento en los territorios, con sabiduría ancestral, en todos los ámbitos de la vida, salud, educación, en política, y entonces hay que recogerlo, hay que sumar. Yo creo que no estamos en épocas, sobre todo con lo que se nos avecina como país. Tú lo mencionabas cuando empezamos esta conversación. Estamos viviendo frente a un proceso histórico, y no solamente por la pandemia, sino también lo que significa el plebiscito que se nos avecina el 25 de octubre. Entonces, esa es una tremenda puerta de posibilidades para construir una sociedad que es distinta. Y en ese construir una sociedad que es distinta, las universidades tienen un rol súper importante, porque son quienes tienen que también jugar este rol de articulador entre el conocimiento de los territorios con lo que plantea la academia. Gloria Cayupe y Sandra Elizabeth, muchísimas gracias por esta entrevista, interesantísima entrevista. Les cuento que ya vamos para 1 hora, nos va a tocar poner un programa cotidiano y reunirnos de vez en cuando para conversar de estos temas. Yo les quiero agradecer por haber hecho parte de este programa que tenemos que estamos construyendo para la conmemoración, para bien, para mal, pero de alguna forma destacar también esa labor importante que ustedes están ejerciendo y liderando, y esas banderas que también están y que de alguna forma la universidad te quiere hacer parte de eso. Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y un abrazo a la ñaña y a los pichis, que nosotros nos conocemos como todas las lamien se juntan. Bueno, ahora no hemos podido juntarnos por el famoso coronavirus, pero eso es importante, ¿no? Cuando se da la palabra y sobre todo
se da la palabra con respeto, con cariño y en un contexto también de sinceridad, ¿no? Esa es la palabra que vale, dice en el campo. Sí, Sandra, excelente. Después me contarás quién es el personaje. Quedé con el... Es Gloria, la personaje. Ya, hay un dato más ahí. ¿Ah, sí? No lo digas, no digas nada. Gloria, también te quiero agradecer. Tú y yo hemos compartido varios momentos de proyectos interculturales y muchísimas gracias por participar y hacer parte de esta entrevista y de la buena onda y disposición, Gloria. Muchas gracias a ti, Mauricio, también por la consideración, a la universidad y siempre es un gusto compartir con nuestras Lamien, y ahí con Sandrita nos conocemos ya hace hartos años y de hecho nos conocimos antes de la universidad y después tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el ámbito universitario UBB. Y bueno, y se agradecen estos espacios y se agradece también la posibilidad de poder también plantear lo que uno de repente vive, pero no siempre está en las instancias para poder plantear cómo lo soñamos, cómo lo pensamos, cómo nos gustaría que fuera. Y por supuesto, ahí estamos disponibles también para cuando haya otra conversación. Nosotros en el mundo mapuche siempre se bromea, y esto se bromea porque es real, tenemos mucho siempre que conversar. Así que, bueno, ahí estamos. Muchas gracias también a ustedes. No, la próxima vez traemos mate y sopaipillas, ahí sí. Para hacerlo más intercultural, dices tú. Para hacerlo más intercultural. Bueno, no, que traemos mejor mate y arepa, ¿no? Ah, y arepa. Claro, ahí sí. Yo traigo café y arepa. Ahí sí. Sí. Ya, muchísimas gracias y la verdad, encantado de haber conversado con ustedes. Y a nuestros radioescuchas y televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta esta hora, o sea, hasta este minuto, los que llegaron hasta el final de la entrevista, ojalá sean muchos, y los dejamos invitados a que sigan conectados con la radio de la Universidad del Biobío y a más programas de mucho interés. Chao, chao.